La Vesica Piscis y el origen. La geometría y la matemática conllevan y sintetizan un lenguaje simbólico que está presente en toda la naturaleza, la cual no es más que el lenguaje del universo mismo. Aprender a leer las abstracciones contenidas en las figuras geométricas, presentes y observables en el macrocosmos y en el microcosmos, puede elevar la capacidad de la mente humana y expandir nuestra conciencia. Tal vez la observación de la naturaleza, sus proporciones geométricas, su matemática implícita, sus códigos energéticos y su carga arquetípica como modelos conductuales armónicos, nos conduzca a comprender mejor el lenguaje de los símbolos del universo entero. Recordemos lo que en un momento de lucidez dijo Paulo Coelho. Dijo: lo que somos es mucho más de lo que hacemos y mucho más de lo que tenemos. Más allá de las proporciones geométricas de la sabia naturaleza, también deberíamos contemplar la relación energética del hombre con otros aspectos de esta madre nutriente e incansable. Por ejemplo, podemos pensar en nuestra estrecha relación con los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, el aire, el agua y la tierra, puesto que somos calor y temperatura, fuego, vivimos del oxígeno de la atmósfera, aire, tenemos líquidos orgánicos en un 70% o más, y nuestro sostén y estructura son los minerales, nuestros huesos, la tierra propiamente. Por tanto, necesitamos la cercanía constante de la energía de esos 4 elementos que sintonizarán y armonizarán nuestro ser biológico del mismo modo que la cercanía con la luz natural y el sol nos aporta también la alegría y la luminosidad que nuestra alma requiere para manifestarse, para crear, para expandirse. El planteamiento teórico y conceptual expresado en varios capítulos míos de diferentes libros sobre las formas, por ejemplo, desde la visión del arte y de la abstracción discursiva del artista y pensador Kandinsky, que explicó el despliegue de la forma geométrica desde el punto y la línea. O también la revisión que hice de la teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake. Pues estas visiones no invalidan que hagamos también otras lecturas distintas sobre el origen de las formas existentes, ya sean creadas por la naturaleza o concebidas por el ser humano. Van a ser ahora lecturas y datos que resultarán igualmente enriquecedores, aunque pertenezcan a otros tipos de visiones y a lenguajes muy distintos. Existe una versión muy bella sobre el origen de toda forma existente. Se trata de un patrón simbólico, un arquetipo formado por una forma ovoide vertical con 2 vértices en sus extremos, que se asemeja a 2 paréntesis que se cruzan. Esta forma, como veremos, es un patrón armónico llamado por los místicos Vesica Piscis, que es una pauta constante de la creación con un alto contenido simbólico que analizaremos a continuación. La tradición dice que toda creación surge de la unión de 2 círculos. El círculo, que ya está revisado en otros artículos míos, es una forma completa y perfecta, una figura que guarda la más idónea armonía y proporción, tanto en su fuerza interior, la del círculo, como en la fuerza exterior del círculo relacionada con el hombre. El círculo es la línea que contiene la mejor energía cíclica, regular, constante, equilibrada, al mismo tiempo que rítmica y estable. Es una forma inmutable, ningún ángulo, ninguna fuerza externa o tensión la perturba. El círculo está simbolizado por el número creador, el 1, y por el Sol, la estrella que mantiene en vida
y en perpetua evolución a todos los seres vivos. De la unión de dos círculos hipotéticos surge el primer patrón geométrico de la vida, el triángulo. Ahora veremos cómo. Paradójicamente, dos líneas curvas engendrarán una forma compuesta de tres líneas rectas cruzadas, que es un nuevo patrón formal, un nuevo ente energético, porque todas las formas son como entidades, son fuerzas vivas. O sea, de la unión de dos círculos surge un triángulo. Se trata de acercar dos círculos entre sí hasta que uno penetra al otro y llegan a compartir el mismo radio. Entonces vemos que en esta comunión perfecta de los dos círculos primigenios se crea una especie de óvalo en punta perfectamente simétrico. Es la forma del Vesica Piscis, un clásico arquetipo que podremos contemplar en varias culturas y en la iconografía de varias religiones, como el pez de la Eucaristía, el sombrero de los obispos, las formas de los recipientes cerámicos sagrados, el pantocrátor. Para imaginarlo mejor, dibujemos o tracemos mentalmente dos circunferencias, cada una con su punto central, donde pondríamos la punta metálica del compás. Si al acoplar los dos círculos hacemos que la curva de una circunferencia pase por el punto central de la otra circunferencia, obtendremos en la zona media ese patrón geométrico en forma de pez en vertical. La forma llamada Vesica Piscis surge solamente cuando los dos círculos comparten sus radios, la distancia desde el centro hasta la línea curva exterior. De ese compartir, precisamente, empieza a poder formarse una forma triangular. De hecho, surgen dos triángulos, no uno solo, aunque lo importante no es el número de triángulos, sino el tipo de patrón que surge, el paso del círculo, que es una forma curva, al triángulo, que es una forma angulosa. Ese radio común de los dos círculos es también la base de un triángulo equilátero perfecto, que se manifiesta con el vértice hacia arriba, hacia la intersección superior de los dos círculos. Pero dentro del Vesica Piscis también se forma un triángulo inferior con el vértice invertido, hacia abajo, cuando dibujamos los radios de la circunferencia hacia la intersección de abajo. Es decir, nace la forma del Vesica Piscis de dos círculos semicruzados, que el espacio común entre ellos, el radio de cada uno, contiene dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Cuando nuestro diseño está completo, podremos ver la forma de un rombo en el interior del óvalo puntiagudo. Esos dos triángulos que comparten su base, la parte media del rombo, son una clave en la simbología del mundo, pues sintetizan el macro y el microcosmos, el cielo y la tierra, la polaridad de la vida, la dualidad del hombre. Dos formas que al mismo tiempo representan lo material y lo espiritual, la relación de los opuestos armónicos. En palabras de Hermes, es aquel axioma que dice como es arriba es abajo. Los dos triángulos opuestos sintetizan el efecto espejo y todo lo que eso simboliza en psicología y en las relaciones humanas. Esos dos triángulos unidos del Vesica Piscis representan la ley del equilibrio entre las fuerzas existentes, el polo activo y el polo pasivo, el fenómeno eléctrico y el cósmico, junto al fenómeno magnético y terrestre, el yin y el yang, el uno y el dos, o la mónada y la díada, como expresaba Pitágoras. Todo parte de los dos círculos o unidades energéticas que al unirse forman la vida. Es como en nuestro acto amoroso se da concepción a un nuevo ser,
la célula padre penetrando la célula madre, que al unirse, amarse y comunicarse entre sí, crean un nuevo ente en el mundo. Como nuevo ente concebido, el triángulo, junto a su sombra, el otro triángulo invertido, ha sido concebido y nace de los dos círculos matriciales. Aquel rombo creado de la comunión de las circunferencias posee dos ejes cruzados, los dos triángulos juntos del Vesica Piscis, es decir, el rombo. Generan dos ejes, uno horizontal, el radio mutuo, y otro vertical más largo. Si el eje horizontal, por ejemplo, tiene el valor de 1, entonces el eje vertical siempre tiene un valor de raíz de 3. Esa es la clave matemática de la vibración de la vida y de sus manifestaciones externas, es decir, de la creación de todas las formas existentes. El valor cualitativo del 3, así como el primer polígono cerrado de 3 lados del triángulo, es la primera forma geométrica que surge de esa unión de las esferas. Es el código principal de todo un complejo alfabeto geométrico que expresará toda la armonía de lo creado. La forma triangular es el primer símbolo de la polaridad de la vida manifestada, o sea, de nuestra conocida tercera dimensión. Si observamos todos los polígonos de la geometría, el triángulo es precisamente el patrón base que siempre está presente en todas las demás formas, excepto en la forma geométrica del círculo y en los óvalos, y en las espirales, claro, todo lo que es curvo. Al contemplar, por ejemplo, un cuadrado y marcar su punto central, veremos claramente que está compuesto por 4 triángulos. Un pentágono está compuesto por 5 triángulos. Un hexágono está hecho de 6 triángulos, un heptágono de 7 triángulos, el octógono tiene 8 triángulos, y así sucesivamente, hasta llegar a los 12 triángulos que contiene un dodecágono, que son las formas más empleadas en geometría. Conforme existe mayor número de lados en un polígono, y cada vez sus lados son más pequeños y sus ángulos más obtusos, volvemos a acercarnos a la forma circular y a toda la energía completa y armónica del magnífico círculo, que es nuestra vibración de procedencia, nuestra esencia energética de unidad. Las formas geométricas nacen del círculo y después de expresarse en todas sus distintas vibraciones, o sea, cada uno de los polígonos, o patrones de vida, procesos de aprendizaje distintos, después vuelven al círculo redondo y perfecto, retornan a la unidad, a su fuente de origen. La abstracción que conlleva todo lo expuesto hasta ahora, o su idea intrínseca, tal vez nos puede parecer demasiado racional o demasiado complicada, aunque es pura metáfora y poesía, a mi modo de ver. Sin embargo, la gran belleza que expresa el simbolismo del Vesica Piscis contiene en sí misma una profunda emoción, una vibración de tan alta frecuencia que cuando la expresamos, a los hombres y a las mujeres nos hace resonar con lo más profundo de nuestros orígenes. Como bien dijo Pitágoras, toda apariencia geométrica contiene un significado metafísico.